Bueno, entonces darles la bienvenida una vez más a este espacio donde venimos entonces desarrollando eh, este panorama escatológico bajo una guía cronológica del plan profético de Dios. Así que entonces venimos mirando aquí un panorama para que también usted pueda ir identificando los tiempos y pueda ir haciendo también allí una diferenciación y una identificación de cada evento que la palabra del Señor nos presenta. Bueno, aquí tenemos la primera gráfica que vimos entonces en la parte número uno. Ya, pues recordarles que las enseñanzas están ahí disponibles en el canal de YouTube. Así que bueno, aquí vimos este panorama. Vimos entonces que una vez se cumplen las 69 semanas de la profecía de Daniel, entonces se da allí un intervalo de tiempo, paréntesis, y en ese paréntesis entonces se lleva a cabo el desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. Son 7 tiempos de perfección a través de 5 ministerios que el Señor ha constituido para que su iglesia sea edificada, sea hermoseada y sea perfeccionada. Dijimos también que entonces ahí, con el evento del día de Pentecostés, se inicia la dispensación de la gracia y todo esto entonces bajo el desarrollo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ya entonces después vimos entonces aquí esta gráfica, que fue la segunda parte de este panorama, donde vimos entonces que el desarrollo de la semana 70 entonces se inicia una vez se da el evento el arrebatamiento de la iglesia. Dijimos que esta semana está dividida en dos partes. Primera parte, entonces, son 1260 días, 42 meses, que también equivalen a 3 años y medio. Dijimos que en este periodo de tiempo no habrá juicios. Ahí vimos algunos eventos que se van a desarrollar. Vimos que una vez se cumplen los primeros 1260 días, entonces en la mitad de la semana, allí entonces habrá también otros eventos, también los estuvimos hablando. Y posteriormente entonces los siguientes 1260 días, que equivalen también a 42 meses, 3 años y medio, que es a ese periodo de tiempo que se le conoce como la gran tribulación. Dijimos que Jesús entonces dijo que por causa de los escogidos, estos días serían acortados. Por eso, primer periodo de tiempo, hay un periodo de tiempo de paz, ¿sí? Y el segundo periodo de tiempo es un tiempo de gran tribulación, de bastante entonces angustia. Todo esto entonces se desarrolla bajo el marco de la dispensación de la gracia y también entonces esa dispensación del cumplimiento de los tiempos que abarca todo esto porque se está cumpliendo todo lo que antes se había dicho. Dijimos que una vez entonces se cumple ya los segundos 1260 días, se da entonces un intervalo de tiempo, ¿sí? Previo al desarrollo del reino milenial. Entonces aquí tenemos que una vez la gran tribulación termina, una vez Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, una vez Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, el monte se divide, se hace una gran llanura y allí entonces se finaliza el desarrollo de la semana 70 y también entonces se da fin a la dispensación de la gracia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una vez se cumple eso, entonces se comienza a desarrollar algo que se conoce como un periodo que se le conoce como el juicio de la dispensación de la gracia, que se desarrolla bajo el marco del trono de gloria, ¿sí? Es ahí entonces donde se da esto en un intervalo de 75 días. Y una vez se desarrolla ese trono de gloria, que es el juicio de la dispensación de la gracia, entonces es donde se le da el inicio de la dispensación del reino milenial, que son entonces 1000 años literales, ¿sí?
Y alguno preguntará y dirá, bueno, pastor, y luego la gran tribulación no es el juicio de la gracia. No, la gran tribulación hace parte del desarrollo de la profecía de las 70 semanas que se le dio a Daniel. Así que entonces la última semana está compuesta por un periodo de gran tribulación, y eso hace parte de la profecía de las 70 semanas. Esto que vamos a ver aquí entonces es el trono de gloria, que es el juicio de la dispensación de la gracia. Entonces, pudiera resultar la pregunta y decir, bueno, pastor, ¿de dónde se saca la idea de los 75 días? ¿Por qué tan exacta o tan exacto ese dato? Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor para poder entonces mirar que esto pues no es un invento. Daniel capítulo 12, versículo 11 dice ahí tenemos el texto en la pantalla. Dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Recuerde que una vez la iglesia es levantada y se da entonces el inicio a la semana 70, porque recuerde que en la semana 70 la iglesia no juega papel, no tiene participación la iglesia. Entonces, una vez la iglesia es quitada y comienza el desarrollo de esta semana, en Israel, entonces se va a restablecer los sacrificios en el templo, ¿sí? Porque va a haber construcción del templo y se va a restablecer los sacrificios. Así que entonces, una vez se cumple la mitad de la semana, llegando el hombre de perdición allí a Jerusalén y entrando entonces allí en la parte donde se le dice a Juan, no lo midas, en Apocalipsis 11 dice, no lo midas, la parte exterior, vamos aquí a referirlo rápidamente. Entonces se le dice a Juan, no lo midas porque eso es entregado a los gentiles. Vamos aquí a leerlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, una vez se cumple la mitad de la semana, allí entonces será quitado el sacrificio, ¿sí? Y entonces se va a instaurar algo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Apocalipsis capítulo 13 nos lo muestra, ¿sí? Y entonces dice que allí eh, se le va a dar aliento, ¿sí? Aliento. Se le va a hacer una imagen a la bestia y se le va entonces a dar aliento para que esa imagen entonces eh, tenga autoridad y también entonces allí dé una señal de muerte o una sentencia de muerte a quien no la adore. Entonces dice aquí la palabra del Señor, dice, vamos aquí a retomar, ya que gracias al Señor pues la luz regresó. Así que entonces les estaba diciendo, les estaba comentando que a la mitad de la semana, entonces el sacrificio será quitado, ¿sí? Será quitado y una vez el hombre de perdición, el anticristo, entonces llega allí a la ciudad de Jerusalén. Les decía entonces que el patio, la parte externa del templo, entonces dice aquí en Apocalipsis 11:2, dice, se le da la orden a Juan, dice, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que entonces una vez este hombre está en este lugar, el sacrificio se quita, se comienza entonces a dar allí algo que se llama la abominación desoladora, ¿sí? Y es entonces que se le va a hacer una imagen allí entonces a la primera bestia, al anticristo, y entonces se le va a infundir aliento, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y entonces dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso lo va a hacer
el falso profeta. El falso profeta entonces tiene allí autoridad, ¿cierto? Tiene poder para engañar a los moradores de la tierra, en este caso a la nación de Israel, y en presencia de la bestia, dice aquí la palabra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sí? Entonces eso en otras palabras es lo que se le conoce hoy en día como un androide, ¿sí? Como un robot. Entonces va a tener allí la misma apariencia de la bestia y entonces tiene allí vida, tiene entonces allí también, dará una sentencia de muerte a quien no la adore. A eso es lo que se le conoce como la abominación desoladora, ¿sí? Entonces, una vez allí se quita el sacrificio, dice aquí Daniel, hasta la abominación desoladora habrán 1290 días, ¿sí? Eso es muy importante entonces aquí tenerlo en cuenta. Entonces tenemos aquí 1290 días, que es el tiempo entonces que va a durar la abominación desoladora. Entonces tenemos los 1260 días, que es el tiempo que dura la segunda parte de la semana 70, o sea, la gran tribulación. ¿Sí? Entonces le restamos los 1290 días y esto nos da entonces 30 días, ¿sí? O sea que la abominación desoladora irá 30 días más allá de los 1260 días del periodo de la gran tribulación. Eso es muy importante que nosotros lo vayamos observando y teniendo en cuenta aquí en el texto, ¿sí? Ahora, Daniel capítulo 12 versículo 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, ¿sí? O sea, que miren que aquí Daniel nos da otra cifra, 1335 días, pero con esta cifra él trae una bienaventuranza y dice, bienaventurado el que espere y llegue entonces a los 1335 días. Entonces tenemos aquí 1335 días que hace referencia al inicio del reino milenial. Y entonces la ecuación nos quedaría 1335 días menos 1290 días de la abominación desoladora. Entonces nos da que son 45 días más de los 1290 días. Así que desde el momento que termina la abominación desoladora al momento del inicio del reino milenial, habrán 45 días más. ¿Sí? Entonces, es importante decir y mirar aquí que el intervalo de tiempo desde que finaliza la gran tribulación hasta el inicio del reino milenial, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que equivalen entonces al periodo de la gran tribulación. Y aquí tenemos entonces graficado el momento en que termina esos 1260 días. Entonces van a haber 30 días más de la abominación desoladora, que serían 1290 días. Y tenemos 45 días más de los 1290 días que entonces llega allí la bienaventuranza y el establecimiento del reino milenial, para un total de 1335 días, que a esto es que se le conoce como el intervalo de 75 días. ¿Sí? Entonces mire que eso está graficado en la palabra. Así que entonces ahí tenemos la, eh, la, la interpretación entonces de estas cifras que Daniel está allí expresando en Daniel capítulo 11 y versículo 12. Así que entonces tenemos 75 días de intervalo. Ahora vamos a ver los acontecimientos en este periodo de tiempo. Entonces es importante tener, bueno, esta era la gráfica que teníamos antes del impasse de la luz. Entonces dijimos que Jesús pone sus pies en el Monte de los Olivos, allí se le da el fin a esos 1260 días, que es el desarrollo de la semana 70, y se le pone fin al periodo de la gran tribulación. También entonces allí termina la dispensación de la gracia, ¿sí? Inicia entonces este intervalo de 75 días, que es donde se va a desarrollar el trono de gloria, que es en ese trono de gloria donde se va a hacer el juicio de la gracia, ¿sí? De la dispensación de la gracia. Todo esto entonces bajo
la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Recuerde que la dispensación del cumplimiento de los tiempos va desde que Jesús nace hasta el juicio final. Así que entonces, todo esto, todos estos eventos los está abarcando esa dispensación del cumplimiento de los tiempos porque es donde se está cumpliendo los tiempos. Lo que se mencionó antes se está aquí haciendo una realidad. Así que entonces dijimos que una vez se cumple ese intervalo de 75 días, comienza el desarrollo de la dispensación del reino milenial. Y alguien dirá, bueno, pastor, luego la gran tribulación no es el juicio de la dispensación de la gracia, no. La gran tribulación hace parte del desarrollo de la profecía que se le da a Daniel de las 70 semanas. Entonces, dentro de la última semana está entonces involucrado este periodo de tiempo para la humanidad y para Israel, porque es la angustia de Jacob. Entonces está allí este periodo de tiempo de la gran tribulación. El juicio de la gracia viene posteriormente, entonces que aquí lo vamos a ver en este intervalo de 75 días. Entonces tenemos aquí el establecimiento del trono de gloria, ¿sí? Este trono de gloria entonces se va a establecer en el valle de Josafat, ¿sí? Si usted se ubica allí en el libro de Joel, un momentico, capítulo 3, mire lo que dice Joel capítulo 3, dice la palabra del Señor. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Escuche muy bien esto, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Así que entonces allí nos está mostrando, Joel, la localización donde se va a establecer entonces este trono de gloria. Todos los gentiles serán reunidos en el valle de Josafat, según lo que nos dice ahí el versículo 2. El valle de Josafat es también conocido como el valle del Cedrón, ¿sí? Y está entonces en el lado este de la ciudad de Jerusalén. Y entonces se curva en parte media hacia el lado sur, de donde se encuentra entonces con el valle de Hinnom. Así que entonces ese es el valle que separa a Jerusalén del monte de los olivos, ¿sí? El mismo lugar entonces en donde allí terminará eh, eh, Jesús poniendo sus pies en ese mismo monte. Terminará allí entonces ese periodo de la gran tribulación. Y es en ese lugar, en ese valle de Josafat, donde entonces, o el valle de Cedrón, donde allí entonces serán juzgadas las naciones gentiles. Es importante entender que este juicio no es para decir, bueno, quién tiene vida eterna y quién no. No, es un juicio solamente para dar un beneficio de participación en el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? No tiene nada que ver con vida eterna o condenación, hasta el momento no. Es un juicio donde el Señor va a recompensar dándole participación a esas naciones que ayudaron a Israel en medio de este proceso, de esa gran tribulación, y entonces Él va allí a tenerles en cuenta para que disfruten ese periodo de tiempo. Así que entonces allí se da este establecimiento del trono de gloria. Entonces también en este periodo de tiempo es donde una vez se establece el trono de gloria, Satanás será atado, ¿sí? Satanás será atado por 1000 años, dice la palabra del Señor. Y es entonces en este intervalo de tiempo donde se llevará a cabo este evento. También en este intervalo de tiempo es donde se llevará a cabo el evento donde el falso profeta y el anticristo son lanzados vivos al lago de fuego. Recuerden que cuando Jesucristo regrese en su segundo advenimiento, su segunda venida, Jesucristo entonces con el resplandor de su gloria matará a este hombre, a ese inicuo, dice la palabra,
a ese hombre de perdición, lo exterminará con el resplandor de su venida. Ya en su momento les estaré entonces cuando toquemos entonces el desarrollo de la semana, o bueno, más que todo de lo que hemos denominado la campaña de Armagedón, que inicia entonces con el anticristo yendo a invadir a Jerusalén, cuando ya entonces les amplíe y les grafique un poco más. Allí ustedes van a ver en qué punto estará este hombre de perdición y cómo entonces el Señor le va entonces a matar, podemos decirlo así, o exterminar con el resplandor de su venida, porque va a quedar exterminado. Y es ahí entonces donde el Señor tendrá que resucitarlo y al falso profeta, reunirlos y lanzarlos vivos al lago de fuego. Son estos dos primeros varones que van a estrenar el infierno, ¿sí? Por eso es muy importante decir que en el infierno ni Satanás todavía está. Hay personas que dicen, no, se murió fulano de tal, no, ese debe estar en el cielo, o se muere o dicen, no, ese debe estar en el infierno. No, el único que está en el cielo se llama Jesucristo, y en el infierno todavía no hay ninguno. Así que los dos primeros que van a ser lanzados es el falso profeta y el anticristo, ¿sí? Serán lanzados vivos al lago de fuego, que es allí donde se dará entonces la muerte segunda o la muerte eterna. Una vez se entra allí, al lago de fuego, o se entra al cielo, no se vuelve a salir de ese lugar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí estamos mencionando, haciendo un panorama, ya en su momento ampliaremos algunas cosas. También entonces, en este intervalo de tiempo, entonces se dará la eliminación de la abominación desoladora, indicando esto que ese templo que se construyó no será tenido en cuenta por Jesucristo. ¿Sí? He escuchado a muchos que dicen que ese tercer templo que se va a construir es el templo milenial. No, no es el templo milenial. Con esto, con que la abominación desoladora vaya 30 días más, ¿qué quiere decir? Que ese androide, ese robot, esa imagen que le dieron vida, entonces estará allí todavía en el templo durante 30 días más. Jesucristo no tiene afán de eliminar ese robot, de quitarlo tan pronto, ¿sí? Porque él sabe que al igual no puede hacer nada, pero eso indicando de que ese templo no será utilizado por Jesucristo. Nada de lo que Satanás ha pisado, Jesucristo lo va a usar. Por eso es que en los cielos nuevos y tierra nueva van a ser nuevos, porque el Señor va a eliminar todo rastro, ¿sí? Todo rastro de pecado y también de los estragos que ha cometido entonces Satanás en la creación. Así que entonces allí se dará la eliminación de la abominación desoladora, indicando que no tendrá en cuenta el Señor ese templo, que ese es el templo que yo lo he denominado el templo de la abominación, ¿sí? Entonces ya en su momento estaremos hablando del templo milenial y estaremos haciendo una comparación. También se dará el evento entonces al juicio de las naciones. Recuerde que eso está graficado en Mateo capítulo 25, donde el Señor pondrá unas a la derecha, otras a la izquierda. El énfasis entonces es la nación de Israel, ¿sí? Las naciones que estuvieron en favor y las que estuvieron en contra de la nación de Israel. También se dará entonces el juicio a las 12 tribus de la nación de Israel. También habrá un juicio para Israel en este periodo de tiempo, en ese trono de gloria. Y también entonces se va a ejecutar, una vez se da esos juicios, se dará entonces o se ejecutará la última etapa de la resurrección de vida, ¿sí? Recuerda entonces que la resurrección de vida tiene tres tiempos, tres etapas. La primera etapa se cumplió con Jesucristo, porque Él es el que tiene la preeminencia en todo, así que entonces Él cumplió la primera etapa, ya eso se desarrolló. La segunda etapa se dará entonces con la iglesia, ¿sí? Que esa es la que está próxima a darse. Y la tercera etapa se dará entonces con los que perecieron en la gran tribulación y con los justos del Antiguo Testamento. Es ahí en ese momento donde resucitarán, ¿sí? Desde Adán hasta el día en que se termina allí la gran tribulación, los que perecieron, esos justos del Antiguo Testamento, que son un gran número, resucitarán y también ese pueblo que pereció en la gran tribulación.
Es ahí entonces donde se ejecutará esa última etapa de la resurrección de vida. Y el último evento ya para empalmar ese inicio del desarrollo del reino milenial es la cena de las bodas del Cordero. Es ahí donde Jesucristo les va entonces a presentar a las vírgenes, que en este caso es bueno, una vez se resucita los justos del Antiguo Testamento y el remanente que pereció en la gran tribulación y se une eso al remanente vivo que sale de la gran tribulación, eso es un pueblo grande. Ese pueblo grande yo lo he denominado el Israel milenial, ¿sí? Para así identificarlo de una manera más fácil. Entonces, ese Israel milenial es considerado en la Biblia como esas vírgenes, ¿sí? Y porque Israel siempre ha sido graficada de esa manera. Y entonces, el Señor en esa cena de las bodas, porque son dos eventos muy diferentes. El evento de la boda se da aparte, ¿sí? Es un evento privado, pero la cena de las bodas, sí, entonces hay invitados y están las vírgenes, está la esposa y está el esposo. Entonces, aquí el Señor les presentará a la nación de Israel, que es la Virgen, entonces le presentará a su esposa y les dirá, ustedes me movieron a celo con un Dios que no era Dios, ¿sí? Así que yo también los voy a mover a celo a ustedes ahora con un pueblo que no era pueblo. Y es ahí entonces donde la iglesia estará allí, entonces muy bien hermoseada, ¿sí? Estará allí muy bien presentada. Y entonces también esas naciones que están allí como invitados la verán o nos verán y entonces también dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Así que eso es un panorama aquí muy hermoso que vamos viendo y vamos comprendiendo con respecto a lo que la Biblia nos va presentando, ¿sí? Y ya entonces, una vez se da ese evento, entonces ya se comienza el desarrollo de la dispensación del reino milenial, que son 1000 años literales, ¿sí? Son 1000 años literales. Ese desarrollo del reino milenial yo lo explico en 8 etapas, 7, 8 etapas lo explico. Bueno, hoy no vamos a entrar en ello, pero ya en su momento vamos a también estar hablando con respecto a esas etapas y cómo será entonces viendo un panorama de cómo será el desarrollo de la dispensación del reino milenial.